Ok, gente está. Vamos a empezar con la clase, ¿vale? Mientras se va conectando la gente, creo que ya puedo intentar explicar las herramientas. Oh, esos son los símbolos de Avatar. Sí, estaba buscando diseños que sean simples, más que nada para explicarles cómo se maneja la herramienta. Lo que sí estaba pensando es si enseñarles columna A y columna B, entonces mejor dije les voy a enseñar ambas herramientas. Lo que voy a dar a enseñar hoy, más que nada quiero que vean la noción de dibujo y estilo vectores. ¿Para qué los vectores? Para que vean este tipo de líneas. Por ejemplo, en este diseño utilicé vectores para simplificar ciertos detalles. ¿Por qué? Porque esto no se puede trabajar de esta manera. No se puede trabajar todo el diseño en conjunto. Tienen que trabajarlo por partes. No se podría trabajar de esta manera, por ejemplo, ¿ven? O sea, lo que yo quiero es que básicamente que eviten este tipo de objetos, este tipo de puntos de intersección. Si son tres puntos de intersección, automáticamente me gustaría que lo dividieran, que usaran esta herramienta para simplificar detalles. Y eso se encuentra en digitalizar forma abierta y activar la opción de relleno vectorial. Esto más que nada es para ver la medida y la forma y los colores que quieran usar. ¿Vale? Entonces, eso, la clase de hoy se trata en aprender sobre la columna B o la columna A. En mi caso me gustaría que aprendieran la columna B, pero esto depende de ustedes. Entonces les voy a pasar la imagen y ustedes me van a tener que realizar este tipo de imágenes básicamente vectorizando. Lo que quiero es que separen así. ¿Ven? Este vector tiene como una separación para saber dónde tenemos que trazar otro objeto. Y también tenemos que pensar qué es lo que va atrás y qué es lo que va adelante. En este caso, este objeto va detrás y este va adelante. Este va detrás, este va adelante y este va adelante. ¿Ven? Cómo trabajan las capas. Es noción de dibujo. Acá también hay una forma diferente de realizarlo. Es como primero se tiene que trabajar esto, luego esto y la parte de circular tiene que ir encima. En cuanto... lo siento. Pero primero tenemos que empezar con este objeto. ¿Ve? Es una de las formas más simples, pero esto les va a ayudar a practicar la columna A o la columna B, la que quieran. Les voy a pasar la imagen al grupo, ¿vale? Es... A ver. Oso, quería preguntar, Ujú. veo corridos entre las diferentes, diferentes partes. ¿Ellos trabajan como inicios para esas partes? Sí, o sea, lo que al practicar la clase de ayer, básicamente era para dominar los corridos. ¿Por qué? Porque hay dos formas de dibujar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a agarrar esta imagen. Hay dos formas de trabajar este tipo de objetos. Por ejemplo, nosotros podemos dibujar este objeto, ¿vale? Así. Y luego automáticamente podemos dibujar este objeto. Pero hay dos formas de realizarlo. ¿Por qué? Porque de acá podemos conectar con un corrido. O hipotéticamente hablando, un rato. Por ejemplo, este sería el punto más cercano. Este, ¿vale? Nosotros pondríamos el final acá y pondríamos el inicial acá. ¿Ve? Eso sería una forma que no está mal. Pero normalmente, no sé si será costumbre, pero yo lo hago que termine acá y hago un corrido para que dibuje la herramienta con la puntada inicial y la puntada final automáticamente al extremo. Entonces hay dos formas. Sería cuestión de que cambies los inicios o simplemente que con un corrido te vayas al extremo de la puntada y luego dibujes el objeto. Que también está bien.
Pero de preferencia me gustaría que dibujes con un corrido para que tengas mayor dominancia y puedas conectar de forma consciente y ya todo te salga de forma ordenada. Pero también lo repito, puedes cambiar los inicios y los finales. Ambos está bien, solo que tienes que encontrar que se te adapta mejor, por decirlo así. ¿Está bien? Aunque les voy a pasar la imagen, ¿vale? Entendido. Quiero que me realicen la imagen, utilizan la columna A o la columna B. Ok, vuelvo a repetir, entraron nuevos alumnos. Gente, está hablando básicamente sobre la columna B y cómo trazarlo. Más el relleno de vectores, ¿ven? Este borde que tiene acá. Cómo realizarlos, que básicamente sería con digitalizar de forma abierta y activar esta opción para cambiar los valores. Si lo queremos un poco más grueso, pues simplemente aumentamos la anchura y se hace con una tonalidad más fuerte. Acabo de enviar la imagen al grupo y quiero que practiquen la columna B o la columna A. Utilicen la que más se acomode a ustedes. Yo voy a revisar y voy a ver sus trazos. Y si van a utilizarme la columna B, también tengo que explicar que siempre la columna B va complementado de control más H. ¿Cómo así? O sea, cuando nosotros trabajamos una herramienta con la columna B, la diferencia con la columna A es que no tenemos los ángulos que se vaya a trazar. Entonces, al final siempre tenemos que aumentar las teclas control más H. Miren, ¿cuál es el problema? El ángulo. Control más H hacemos que podamos añadir este tipo de ángulos. No me den demasiados ángulos, solamente los necesarios. ¿Ven? Y automáticamente se regula. Ahí sí está, si lo dibujamos de forma de frente, después de añadir los ángulos con control H, automáticamente se ve mejor. Les recomiendo empezar de este objeto y luego ya van trazando lo demás. También me gustaría que me compartieran su pantalla. De verdad, necesito ver el proceso de cada uno para yo así poder corregir o ver el avance de cada uno. Si veo que están haciendo mal, pues poder decirle, hey, mira, podemos mejorar de esta manera, ¿vale? La imagen ya lo pasé, no pasé la medida, ¿cierto? La medida de alto, trabajenlo a 17, a 15 centímetros de alto, trabajen la imagen, por favor. En cuanto a las medidas, creo que ya saben cómo cambiar. Simplemente una vez añadido el objeto al Wilcom, sería cuestión de que encuentren este apartado. Creo que otros lo tienen en un lugar diferente. Y en ancho le ponen, pues, ya si está en milímetros, 150. Si está en centímetros, 15. Y si está en pulgadas, creo que pulgadas sería unos 7 por ahí, si no me equivoco. ¿Alguna duda sobre la herramienta? Yo creo que ahí está bien. Ok, vuelvo a explicar para la gente que se está uniendo. Lo que nosotros estamos explicando ahora es cómo manejar la herramienta de la columna B o la columna A. En este caso acabo de enviar una imagen al grupo y me gustaría que lo realizaran. Cuando terminen o finalicen, envíen el archivo al grupo para poder revisar y poder decirle, ok, se ha trabajado bien y en dónde pueden mejorar y ver también los trazos que hacen. ¿Está bien?
Solamente envíenme la primera figura y la última para poder revisar. Creo que los cuatro probablemente se vayan a demorar mucho, dependiendo de cómo avancen. Y si pueden, intenten conectar todos los objetos. Otra vez, utilicen el corrido para conectar a los otros puntos. En este caso lo vamos a trabajar de esta manera. Dibujamos un objeto. Y cambiamos la herramienta corrido. Y trazamos el siguiente objeto. En este caso no tenemos que hacer todo hasta el otro extremo. Solamente tenemos que llegar al otro objeto y aplastar un enter y dibujar el otro objeto. Lo mismo, podemos hacer un corrido para irnos al otro extremo y cambiar otra vez a la otra herramienta y dibujarlo de esta manera. Y acá hacemos lo mismo, podemos hacer un corrido para irnos al otro extremo y trazarlo de esta manera. En este caso no estoy haciendo un corrido para irme al otro lado extremo, entonces simplemente voy a tener que cambiar el inicio del objeto. Aplasto la tecla H y el inicio, o mejor dicho el final, lo cambio para que termine acá. Y acá también, si quiero, puedo hacer un corrido para ir a este punto o simplemente dibujar el objeto de forma directa y ya modificar los inicios y los finales. Control H para añadir ángulos. Y haríamos el círculo. Y ya acabaríamos el objeto. Damos los ángulos. Y se vería de esta manera todos los diseños, los objetos ya terminados. Voy a ver el avance que me están enviando, ¿vale? El corrido es necesario, sí, tienen que aprender a conectarme los puntos. O sea, dibujan un objeto, ya sea la columna A o la columna B, y luego me trazan el corrido para dibujar el otro objeto. En cuanto a la columna que van a usar, me gustaría ver cuál es la que van a usar. Y quiero ver la calidad de sus trazos. Los trazos no, más que nada, quiero ver cómo conectan los puntos. Por eso les he añadido estas figuras que se podría decir que son simples, para que dominen el segundo objeto. La herramienta corrido y la columna A o la columna B son básicas. Una vez que dominen esas herramientas, ya podemos hacer cualquier tipo de diseño. El problema está en que tenemos que aprender a conectar los objetos. Y eso sería todo. Las figuras, como las descargo, las acabo de pasar al WhatsApp. Si no me equivoco, sigue. Voy a explicar otra vez, ¿vale? Ok. A ver, lo que intentamos trazar ahora es básicamente realizar estos objetos y aprender a manejar la columna A o la columna B. Hay gente que ya lo tiene más o menos trabajado, pero si alguien tiene duda, otra vez lo voy a estar explicando mientras van avanzando los diseños, ¿vale? ¿Cómo funciona la columna A? La columna A es como una especie de escalera. La columna A es como tienes que trazar de los puntos iniciales. ¿Cómo así? Por ejemplo,
Vamos a trazar este objeto que ven acá con la columna A. Entonces tendríamos que encontrar un punto inicial, en este caso sería este o sería este. Yo prefiero empezar de adentro y sería cuestión de trazar de esta manera. ¿Ven? Y así es como se trabaja la herramienta. Es como trabaja con una especie de puentes, que serían estos. Ahora, lo que cuando yo realizo este tipo de objeto, ya me aparece automáticamente los ángulos. ¿Ven? Todo lo que yo he trazado, los ángulos aparecen, lo cual está bien, se trabaja de buena manera. ¿Cuál es la diferencia con la columna B? Que la columna de B te lo traza de un sentido todo. O sea, primero haces como el lado extremo izquierdo y lado extremo derecho. De esta manera, ¿ves? Pero una vez acabado al punto extremo tienes que aplastar Enter. ¿Para qué? Para otra vez seleccionar el otro punto y dibujar el objeto. ¿Ves? Y aplastamos Enter. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no tenemos ningún ángulo. En cambio en este objeto sí tenemos los ángulos, porque mientras vamos avanzando el diseño vamos trazando los ángulos. En este caso no tenemos ningún ángulo, por eso esta herramienta se complementa mucho con el control H. Cuando aplastamos control H podemos ver los ángulos. ¿Ves? Y no es necesario añadir demasiados ángulos, solo los ángulos necesarios. De hecho, este diseño tranquilamente podría trabajar con 3 ángulos, que serían los ángulos principales. ¿Ven? Yo lo voy a poner acá, el otro sería acá y el otro sería acá. Yo estoy seguro que con esos 3 ángulos va a funcionar bien. ¿Ven? Entonces ambas herramientas son buenas, solo que el método de trabajo es diferente y se complica un poco dominar la columna A y después realizar lo que es la columna B. Pero una vez que dominen alguna, pues les recomiendo quedarse con una. Más que nada por cuestión de hábito, para que ustedes puedan estar avanzando y puedan crear sus obras más fácil, se podría decir. ¿Alguien me puede enviar un avance o todavía les falta? De preferencia solamente más que nada terminen este objeto. Quiero revisar y quiero ver los detalles de cada uno. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla para poder estar avanzando. Todo lo demás pues es básico. En cuanto al relleno, pues trabajen con 0.40. Creo que los valores eso ya lo tienen definidos. Todo lo demás está fácil. Profe, ahí le mandé la primera figura. Mm, ya. A ver, Maye, ¿ves la pantalla? Te voy a explicar un poquito ya. Estás Sí. conectando bien los objetos y estás trabajando el corrido de forma manual. Interesante. Mira, en las figuras extremas, en los puntos finales, ¿ves este ángulo? Te recomiendo trabajarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si lo trabajas así, es como si manejaras mejor los ángulos de adentro. Porque si lo trabajas así, ¿qué es lo que pasa? Que juntas demasiado los ángulos. Ok, ¿Ves? ya. Mira, cuando lo trabajamos de esta manera, como que estamos apegando demasiado los ángulos de este apartado. Pero si queremos separarlo un poquito más, sería cuestión de dejarlo para el otro lado, ¿ves? Y es Mm, como que hace que estas puntadas se regulen de mejor manera. Y estéticamente hablando también como que se supone que queda mejor, estéticamente ok. hablando. Todo lo demás pues voy a ver cómo lo está haciendo el recorrido, a ver. Inclusive le he añadido un refuerzo. En cuanto a los refuerzos, no recomiendo poner a este tipo de rellenos un refuerzo tatami. A este tipo de rellenos yo recomiendo poner un punto zigzag y un refuerzo corredor. Y el corredor ya está bien, que el que le has manejado. Pero el punto tatami no se complica mucho porque son objetos un tanto más delgados.
El tatami yo lo usaría más para objetos con rellenos más amplios. ¿Por qué? Porque hace que aumente más puntadas y el zigzag es, por decir así, más simple en este tipo de rellenos, ¿ves? Es como que lo trabaja de esta manera y llega al punto. Eso, me gusta que trabajes con este corrido. Este corrido que estás trabajando por la parte del medio es porque ya tienes noción de dónde vas a empezar tu siguiente objeto. Entonces, conectar estos puntos es una buena manera de avanzar, la verdad. Está bien. Lo que yo quiero también es ver, una vez que tracen este objeto del aire, por decirlo así, yo creo que se van a complicar más en esta figura del fuego. Y ahorita les voy a explicar por qué. Mientras voy explicando ya, una vez que vayan avanzando los objetos. Que básicamente lo que yo recomiendo es otra vez usar la herramienta vector, que sería esta herramienta que ven digitalizar de forma abierta. No sé dónde la tengan ustedes, pero por ahí debe estar la opción. Y activar esta opción que dice relleno vectorial. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer esto. Le vamos a cambiar inclusive a otro color y le vamos a hacer un poquito más grueso. Y antes de realizar el otro objeto, otra vez vamos a tener que cambiar estos valores y cambiarlo. ¿Para qué? Para que los siguientes objetos que vayamos a trazar sea de esta manera. Y acá pues se podría decir que trazar los límites que tenemos que dibujar en esos objetos. ¿Ven? Y una vez trazados estos límites, tienen que empezar a realizar el fuego. ¿Cuál es la diferencia entre este objeto y este objeto? Que básicamente en este objeto nosotros vamos a tener que hacer particiones. Tenemos que dividir por partes los objetos. En este caso primero sería esto. Inclusive acá esto también tendría que tener una división. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a una esquina, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las esquinas. En este caso, trazar este objeto de esta manera. Y en vez de trazarlo todo en un solo objeto, todo esto, acá podemos separar en dos piezas este objeto. De esta manera. Y esta sería la forma correcta de realizar este tipo de objetos. Porque normalmente en las esquinas es donde se complica mucho lo que serían los rellenos. ¿En qué sentido? Porque si nosotros dibujáramos de esta manera, los rellenos, que no diría que esté mal, solo que los rellenos tienden a acumularse normalmente por la parte del centro. En este caso no es tanto, pero si quieren algo más eficiente recomendaría trabajarlo de esta manera. Que lo otro también queda bien, al final yo creo que termina siendo en cuestión de más de gustos y de efectos. ¿Qué es lo que prefieres? Pero por lo demás yo creo que no estaría tan mal terminar en este tipo de acabado. De hecho sale bien. A veces prefiero este acabado que el otro. Solo que el otro se podría decir que es más eficiente porque cuando ya son puntadas un tanto extremas o más pequeñas, llegan puntos en donde ya no se debe de utilizar esta forma. Sino yo recomiendo separar los objetos en las esquinas. A ver, por ejemplo, en este dibujo, que se podría decir que es más amplio y más pequeño, acá se nota más cómo se acumulan las puntadas y el efecto tiende a ser un tanto diferente. Entonces acá yo recomendaría otra vez trazarlo por piezas. Queda mejor. De esta manera, son dos tipos de efecto un tanto diferentes, pero otra vez lo complicado se hace en las esquinas. Sería la otra forma de trabajar. Por eso la herramienta de la columna C no es tan recomendable, porque cuando nosotros trabajamos en lo que son puntas, es ahí en donde se complica la herramienta. ¿Por qué? Porque muchas veces acumula demasiadas puntadas y te crea un caos que normalmente a veces dices pues que no se ve bien y tendrías que reducir la anchura, pero no te soluciona el problema. ¿Ven? Acá aparece un desastre. Entonces yo recomiendo en algún punto separar por piezas
y tú mismo aprender a dibujar lo que son los bordes. La herramienta de columna C yo lo trabajo más para parches, que sería esta herramienta, ¿ven? ¿Por qué? Porque para hacer parches ahí sí tienes que hacer un relleno uniforme y tienes que trabajar con las esquinas de esta manera. Una vez trabajada de esta manera, ya no tendrías problemas y sería más fácil trabajar para ti. Pero lo repito, es más para parches y para insignias. Sería el principal uso. Pero si me vas a trabajar bordes ya sea de anime o de diseños un poquito más grandes, otra vez te recomiendo utilizar este objeto. Porque si la imagen tiene demasiadas curvas, demasiados finales con estilo punta, te va a arruinar un poquito la herramienta y no vas a poder deformarlo. También esta herramienta le da un estilo un tanto más ondeado. Ok, vamos a revisar este diseño. ¿Ves la pantalla? También voy a explicar ahora el tema de los acortamientos, ¿vale? ¿Cómo así? Por ejemplo, en este diseño que me acaba de enviar, hay un problemita y son los acortamientos. Como ven, hay algunos objetos que en este punto tienden a desaparecer un tanto las puntadas. ¿Por qué? Esto está bien, porque el programa lo mantiene de forma automática. Cuando el programa siente que un punto tiene demasiadas puntadas, lo que hace es abrir. ¿Ven? Este relleno lo abre. ¿Para qué? Para que se acomode mejor. Porque imagínate que esto llegara hasta el otro extremo. Lo que hace es que se junten, ¿ven? Entonces, acá lo que hace el programa dice, ok, acá hay demasiadas puntadas, están muy cercanas, y esto puede romper la tela. ¿Por qué? Porque si creamos demasiadas puntadas en esta figura, esta parte va a ser demasiado relleno y esta parte lo va a picar. Entonces, para eso el programa tiene definido esa opción que hace que se separe. Y hace que la puntada, en vez de llegar al otro extremo, al punto más cercano, lo reduzca y simplemente se vea un poquito más para atrás para que lo trabaje en este sentido. ¿Cuál es la diferencia? Que en mi opinión no se ve bien estéticamente. Esto se ve un poquito feo, se nota mucho en el bordado. Lo que yo recomiendo es los ángulos. Por ejemplo, acá está demasiadas puntadas, yo te recomiendo separarlo un poquito. ¿Ves? Hasta un punto en el que se arregle. Entonces ves otro objeto en donde esté apareciendo y lo que haces es separar un poquito las puntadas. ¿Ves? Ya está. Y lo arreglamos. Otro que estoy viendo sería otra vez los refuerzos. Los refuerzos no los recomiendo trabajarlo de esta manera. El primer refuerzo no debería ir en tatami. Es en zigzag. En este tipo de objetos que serían rellenos un tanto más como de serpiente, siempre tienen que hacerlo con relleno zigzag y refuerzo corridorilla. Pero a veces ni es necesario. A veces yo recomiendo simplemente un refuerzo corridorilla. Ya el zigzag se podría decir que es un tanto innecesario. El orilla funciona más. ¿Por qué? Porque hace que se te vea mucho más relleno esto. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros dibujamos un objeto, nosotros nos damos cuenta que cuando hacemos estos rellenos, hace que se abra un poquito lo que son a las esquinas, como que te deje estos pequeños huecos. Y para evitar estos huecos, nosotros trabajamos con el refuerzo corridoría, que lo trabajaría de esta manera, por decirlo así. Y de encima iría esto. Y eso hace que el relleno de abajo como que tape esas orillitas que parecen un tanto abiertas. Si quieren, pues pueden hacer una muestra. Trabaja en un refuerzo corridoría, uno que no tenga refuerzo y otro que tenga el refuerzo zigzag. El refuerzo zigzag no ayuda mucho. El refuerzo corridoría ayuda más para el relleno. El refuerzo zigzag se podría decir que es más para plantar la tela con el bastidor, con el pelón. Pero igualmente prefiero el refuerzo corridoría para este tipo de objetos. Otro, acá te hubiera recomendado conectar los puntos. Este inicio deberías de ponerlo acá. ¿Ves que sería el punto más cercano? Y de este objeto también podrías poner el punto más cercano aquí
para que automáticamente se conecte. O puedes dibujarlo el corrido como lo hizo Maye, que también sería bueno, ¿no? De hecho sería lo mejor para que seas consciente de cómo están trabajados los objetos. Mientras más entiendan cómo trabaja el Will con sus rellenos, más van a poder descifrar ciertos detalles y van a ser mejores en este tipo de objetos. Porque si se dan cuenta, el Wilcom tiene una forma de trabajar. Inclusive cuando ustedes trabajan las letras de Wilcom, como que el Wilcom te lo trabaja muy bien lo que son las letras. Claro, en tamaño promedio. Por ejemplo, en esta medida está muy bien. Y la K lo trabaja de forma correcta. ¿Ven? Esto abajo, esto arriba y esto arriba. Y vean cómo lo traza. Una vez que vean cómo lo traza, van a ver cómo pueden descifrar ese tipo de objetos. ¿Alguien tiene algún avance para estar revisando? Todo lo demás pues está bien. Los objetos, los ángulos también. Has trabajado con la columna, esto has trabajado con la columna A y esto has trabajado con la columna B. Estás manejando las dos herramientas. Está bien. Hay que cambiarle nomás el tema de los refuerzos. Creo que los refuerzos no lo manejan mucho ustedes o no le hacen clic. Eso normalmente yo lo que hago es al último. Al último ya se podría decir que añado los refuerzos generales. ¿Cómo así? O sea, selecciono todos los tatamis más grandes, les doy un refuerzo tatami de 5, un refuerzo corridorilla y eso sería todo. Pero a los rellenos que tienen, que son un tanto más delgados, muchas veces yo no les pongo refuerzo. O lo que hago es ya un refuerzo corridorilla. A menos que sean objetos un tanto más grandes o más anchos. Ahí sí les añado un refuerzo zigzag. Pero por lo general yo creo que estaría bien así. A ver. Ya envié el mío, todavía pude trazarlo, pero todavía se me hace dificultad en rellenarlo y básicamente lo demás. Lo pude trazar, pero Ah, está ahí. está bien. A ver, puedes ver, este es su trabajo, ¿cierto? Tú utilizas lo que es más la columna A. Estás acostumbrado a usar esa columna. Ese no es el mío, es el último que se envió. A Puedes ver, checar es en web. este, ¿no? No, no, ese. Es este. No. Espérate. Bueno, tiene mi nombre. Dice columnas John. Ay, ya, ya lo estoy viendo. Ahí ya. Este. ¿Es ese? Ah, es ese, es Este. el. Es, y así. Ya, mira, estás usando la columna B. Sí. El problemita es al último no le diste los ángulos. Mira, Oh. cómo se añade los ángulos? Es control H. mm, No sé si... A ver, hazlo. No, es que tendría que ver la pantalla. Pero es como seleccionas el objeto y das control H. Automáticamente aparece otra figura un tanto diferente. Es como si brillara los bordes. Y ahí te está diciendo, hey, puedes ponerme los ángulos. Y tú mm, trazas de un punto al otro. De un punto al otro, de un punto al otro y de un punto al otro. No es necesario demasiados ángulos, solo los ángulos necesarios, ¿ves? Así se ve mm. anteriormente y con control H así se ve. Lo mismo. Seleccionamos este objeto y control H. Otro. Lo que te recomiendo son el tema de las puntas. Las puntas estás trabajándolo incorrectamente en este sentido, ¿ves? Acá se ve, te das cuenta que se ve un poquito raro. Yo te recomiendo Mm, trabajarlo de esta manera. Cuando hacemos este tipo de figuras, siempre recomiendo dejar como este sentido. ¿Por qué? Porque esto hace que las puntadas se equilibren mejor en estos campos. ¿Ves? Acá mm, está más equilibrado. Pero si nosotros lo trabajamos en este ángulo, como que se complica porque es como que todo se está juntando acá. Entonces tenemos que aprender a equilibrar y trabajar en este sentido. Hace que se vea estéticamente más bonito
y que las puntadas de adentro se distribuyan mejor. ¿Cómo hago para obtener esta visualización? Aplacen la tecla T. Después de hacer un objeto, aplacen la tecla T y van a ver todo el relleno. Y van a ver que en algunos puntos, que son, por decirlo así, los más oscuritos, son las puntadas en donde se está juntando demasiado. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos puntos. Todo lo demás está bien. Solo acá Ok. intentaría separar un poquito, pero otra vez lo único que te faltó sería el control H. Ok, ok. Añade el control Eh, H y vuelve a enviarme el archivo. Necesito también ver cómo estás añadiendo los ángulos. Y en cuanto al relleno, tú estás sí. trabajando con un relleno de 0.20. Mm, Esto no deberías trabajarlo de esta manera. Es demasiado 0.20. mm. Trabájalo con 0.40 y si quieres hacer 3D, ahí sí me trabajarías en 0.20. Más adelante les voy a enseñar el 3D, cómo trabajar diseños en 3D. Mire, Ujú. profe, el mío es el antepenúltimo. A ver. El de clase B. Sí. Ya es este, ¿cierto? Ok, otra vez. El relleno, este trabaja 0.42. Bueno, está bien. Los inicios y los finales también, solamente acá te recomendaría otra vez estos apartados donde ves que se está haciendo este tipo de acabado que es un tanto raro. El programa te está diciendo hay muchas puntadas, distribúyeme. Entonces tú haces esto, ¿ves? Separas un tanto. Acá también lo separas o borras este ángulo. Y acá te lo separas, ¿ves? Y así eliminamos esos detalles. Acá igual, ¿ves? Tiene demasiadas puntadas cercanas, entonces lo que hacemos es distribuir un tanto las puntadas. Esto borramos y automáticamente se distribuye. Acá también, ¿ves? Entonces distribuimos manejando los ángulos. Y los inicios y los finales te recomiendo conectarlo de forma manual. Seleccionas el objeto, aplastas la tecla H y el inicial lo cambias acá. Pero te recomendaría a trabajar con corrido. O sea, trabajar con un corrido, llegar a este punto y recién dibujar este objeto encima. ¿Para qué? Para que el inicial y el final ya no tengas que moverlo. Que tú simplemente con el corrido puedas ir al punto inicial del siguiente objeto y luego dibujar el otro objeto. Y ya estaría listo. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre Las el... teclas para hacer ese truco que se hizo ahí para meter la puntada por debajo. Ah, ese es el manejo de capas. Cuando nosotros trabajamos con control X, control V, es como si mandáramos algunos objetos al final. Por ejemplo, lo que yo hice, esto de esta línea, Ah, para mandarlo abajo, hice que esto, un control X, control V, que este objeto al seleccionarlo y después de aplastar control X, control V, es como si enviara al punto final. Control X desaparece y al poner control V automáticamente aparece en la capa final. Y esto así es como yo le estaría dando un orden. ¿Por qué? Porque si no está arriba. Pero también funciona seleccionando el objeto. ¿Cómo así? En este caso el objeto está acá, ¿cierto? Cuando yo lo selecciono, brilla. Y acá se pone en un cuadro azul. Entonces esto, para enviarlo en una capa final, simplemente lo muevo y lo llevo al final. Y ya estaría. no, son Sino los que el control atajos. X, control V es para el tema de atajos. Es para que le resulte más fácil y ya no estén haciendo eso. Pero es muy buena, es una herramienta que le van a usar bastante por ahora, pero lo que yo quiero es que entiendan cómo funcionan las capas. Una vez que entiendan cómo funcionan las capas, control X, control V es como cortar y pegar. Cada vez que cortas, lo desapareces y cuando pegas, lo mandas a la capa final. Ok, Es por eso que se Perfecto. usa. Gracias. Pero más adelante les voy a explicar porque eso se puede complementar con la puntada viaje en el tiempo, por decirlo de esta manera, para que puedas cortar y pegar objetos y ya no se ponga en la capa final, sino se ponga en el punto en donde tú quieres que se vea. Voy a dar un pequeño ejemplo.
Por ejemplo, voy a trazar este objeto, ¿vale? Así. Pero esto está al último. Pero yo quiero que después de esto empiece este objeto y después de esto empiece este objeto, ¿cierto? Normalmente haría clic acá, ver que está acá, y como este objeto está acá, entonces tengo que dibujarlo abajo. Entonces esto lo muevo acá y ya estaría solucionado. Sería cuestión de cambiar el inicio, el final y un corrido. Acá está, y ya. Esa sería la forma de trabajar. Pero si nosotros queremos utilizar la puntada viaje en el tiempo, por ejemplo, esto lo vamos a poner ahí ya. Sería cuestión de aplastar T, inicio, para ir al punto inicial de la puntada. Y con la flecha para abajo, mover las herramientas. ¿Ves cómo se pinta? Así es como se va a trabajar. Lo bonito de esto es que me hace ver cómo se va a abordar en la máquina de esta manera. ¿Ves? Y así es como lo hace. Otra vez, voy a quitarle los refuerzos, ya selecciono los objetos, me voy a refuerzo y esto sería trabajarlo el primer refuerzo con zigzag y el segundo refuerzo con corredor y ya. Los satines o este tipo de puntadas yo recomiendo otra vez zigzag y corredorilla. Si está bien, ya tiene un refuerzo general, pues un corredorilla basta y sobra, estaría bien. Ok, con la flecha para abajo vemos que lo traza, ¿cierto? ¿Ven? Y antes de que llegue al punto final, en este caso, en este punto, ¿ves? Antes de que pase al otro objeto, selecciono el objeto que quiero y pongo control X, control V. ¿Ves? Estoy cortando y estoy pegando. Pero en este caso, cuando corto y pego, ya no se pone el objeto en la parte final. Se pone el objeto donde yo quiero que continúe. Y es por eso que la puntada viaja en el tiempo, pues te ayuda a ordenar de mejor manera. Pero no lo recomiendo mucho porque dos formas. A veces tienes que aprender a conectar los puntos y tiene que ser siempre cuando termine el objeto. También se puede trabajar en medio de objetos, pero cuando aplastas la letra G dos veces y actualizas el relleno, te va a salir mal. Entonces intenta terminar un objeto y luego ya pones control X, control V del objeto que quieres realizar y después con la flecha para abajo continúas. Pero una vez que me hagas este tipo de efectos, siempre tienes que llevar esta puntada, como sea, tienes que llevarlo al centro. O sea que en este caso sería aplastar la flecha para abajo tanto rato para que finalice, por decir, todo el diseño, vuelva a su punto centro y otra vez aplastar la tecla T y ahí recién guardar. Tienes que tener mucho cuidado. Siempre tienes que aplastar la tecla fin o acabar todo el relleno. Así es como funciona esa herramienta. Profe, quería preguntar en Ujú. corto, los símbolos de inicio y de como que de fin, ¿cuál es? Inicio es verde y fin es el El, rojo. ajá, siempre, Ok. en cualquier tipo de relleno, gente, absolutamente todos los objetos tienen un punto inicial y un punto final. El punto inicial es el cuadradito verde que van acá. Si esto ustedes lo mueven, le están diciendo al objeto, hey, tú tienes que empezar en este punto. ¿Ves? Y si mueven el punto X, es, hey, tienen que finalizar en el otro punto extremo. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de manejar esos puntos. Siempre, esa es una de las cosas básicas que tienen que aprender. Pero creo que todos ustedes ya lo tienen dominado, lo que son los inicios y los finales. Lo único que tal vez yo siento que es el problema es la cuestión de conectar los objetos. Conectar los objetos en un sentido en el que no tenga cortes y saltos. Ese es nuestro objetivo, el reto que me pongo yo y el que enseño para que todos puedan trabajar de una manera eficiente. Ahora, un ratito. Y eso sería todo, gente. Profe, Sinceramente, y el puntero, perdón. mm, El puntero que tiene en la cruz, en el arriba ¿ese es donde va a picar la aguja dentro la primera vez? ¿O que ese es el centro del diseño? este cruz blanquita, Sí.
Esta cruz blanquita se podría decir que es el centro del diseño. Cuando nosotros agarramos un bastidor, por ejemplo, este es el bastidor, ¿cierto? Así, no sé, bueno, dependiendo del bastidor es diferente la máquina que uses. Pero imaginemos que este es el bastidor. El punto centro sería esta cruz blanca. Esta cruz blanca nos define el medio, el centro. Porque si esto movemos, automáticamente el bastidor se iría para otro lado. Por eso, si el centro está en otro lado, por decirlo así, el centro yo lo voy a cambiar, ¿vale? Iniciar. mm, Por ejemplo, hay gente que el centro lo pone abajo, ya sea de casualidad o no sé. Y lo trabaja de esta manera. ¿Quieren que les enseñe cómo manejar el centro? Siento Sí, que por es... favor. A ver. Esto también funciona más que nada para objetos que son un tanto triangulares. ¿Por qué? Porque a veces me hacen este tipo de objetos que son, por decir así, de esta manera. Lo voy a dibujar, ¿vale? Así. ¿Ves? Y es como no entra. ¿Ves? Yo muevo, pero está chocando. Este sería el límite del bastidor. ¿Cómo así? Porque si alguna puntada sobrepasa la línea roja, lo que pasa es que va a chancar el bastidor. Estoy completamente seguro que todos hemos tenido en algún momento de hacer chocar la aguja con el bastidor. Yo también cuando bordaba en algún momento pues no calculé bien la medida o el centro, puse un Sí, bastidor pequeño y ¡fua! Chocó. sí, uno tiene que estar pendiente Sí, también bueno, sí, el tamaño que uno debería usar para cada diseño. sí, tienes que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero a veces nosotros queremos usar un bastidor pequeño, ya sea X razones, tal vez porque es más fácil, tal vez porque la prenda es muy pequeña, o tal vez porque queremos gastar menos pelón cuando hacemos trabajos en grandes cantidades. Entonces, este tipo de triángulos decimos, hey, pero esto puede entrar. ¿Cuál es el problema? Que está muy abajo, pero este es el centro. ¿Ven? Pareciera que el centro está un poquito más arriba, pero está trabajado de esta manera y choca. Choca ahí, y esto funciona más con estos objetos como yo digo que son un tanto triangulares y con bastidores que son más circulares. Ahora, ¿cómo se cambia el centro? Pero tienen que tener mucho cuidado, miren, porque el centro lo tienen que dejar ahí. Primero, lo que hacemos es con la ruedita del mouse, que sería esto, nosotros podemos manejar el tema del zoom. Esto les puede ayudar mucho. Cuando nosotros queremos dibujar o pasar a otros lados, hay gente que me utiliza este apartado para mover de extremo a extremo, ¿ves? Lo que yo recomiendo es aprender a usar la ruedita del mouse para poder agrandar y para poder ir a otros lados. Es más sencillo, más fácil y una vez que se acostumbren les va a facilitar mucho de estar haciendo esto o de cambiar el zoom de forma manual. Acá hay un apartado en donde tienes que escribir el zoom, pero lo repito, es más fácil usar la ruedita. Ok, una vez que usemos la ruedita yo recomiendo acercarte bastante al punto centro, lo más que puedas, e irte al apartado de diseño, inicio y final. No, ahora te digo. Ajá, está bien. Te vas al apartado de diseño y te vas a inicio y fin automáticos. ¿Para qué? Cuando tú llegas a este apartado te va a aparecer esta opción. Y acá vas a poder cambiar. ¿Dónde quieres que inicie? Arriba. ¿Dónde quieres que finalice? Abajo. A la izquierda o a la derecha. En este caso normalmente es preferible tenerlo en el punto centro. Es lo normal. Por eso yo recomiendo no modificar esto. Pero si quieres cambiarlo, te vas y le das clic acá. Donde dice digitalizar punto de inicio y fin. Una vez que aceptemos, el siguiente clip que vayamos a realizar va a ser el punto centro del diseño. ¿Cómo así? Le hago clic acá, pongo aceptar y una vez que pongo aceptar, el siguiente clic que haga va a ser el punto centro. En este caso lo voy a poner acá. Van a ver que el punto centro se va a mover ligeramente. Y está acá. No se movió tanto, es porque nos hemos acercado bastante. Ahora, una vez que lo hayamos hecho eso, el punto centro, si se dan cuenta, por más que yo muevo el objeto, el centro no se mueve.
¿Ven? Porque normalmente el centro se mueve con el objeto, se mueve al punto centro del objeto, pero en este caso no se mueve. Se está moviendo solamente el objeto y el bastidor. Ahora, si nosotros queremos que el bastidor también se quede quieto, nos acercamos también bastante y ponemos anticlic a la parte de mostrar aro. Y nos vamos a manual, establecer el centro del aro. Y otra vez aceptamos y le hacemos clic, y el siguiente clic va a ser el centro del aro. Ahora sí no se va a mover ni el aro ni el centro, pero nosotros podemos jugar con el objeto. ¿Ven? Y sería cuestión de cambiar esto y poner en el punto centro. Un rato no se mira, me dicen. Voy a volver, ¿vale? Ahora se ve. Bueno, sí, sí se miraba la compartida de pantalla, lo que no se miró fue el procedimiento en las herramientas. Ah, ya, ok. Voy a tener que hacerlo de nuevo entonces. Pero en este caso voy a tener que compartir mi pantalla. Este es se podría decir que un problemita en el... Bueno, esto es más cuestión de stream. Porque cuando yo comparto Cuando yo comparto el tema de la pantalla, mejor dicho, una ventana, no me aparece esos apartados. Ahora sí les va a aparecer, ¿vale? Ok, vuelvo a explicarlo otra vez, ¿vale? Miren, en este caso, pero ya lo tenemos finalizado. Ya estaría. Voy a volver a hacerlo, pero para que ustedes vean las herramientas usadas. Otra vez, voy a crear otra ventana. Voy a cerrar esto y voy a crear un archivo. Y acá estaría otra vez la imagen. Volviendo otra vez a las enseñanzas, es que esto, cuando yo muevo el objeto, se mueve el punto centro y se mueve el punto centro del bastidor. Esta X blanquita que ven acá es el punto centro del diseño. Cuando yo muevo esto, se mueve el centro del diseño. Es como si automáticamente siguiera los objetos. Pero a veces nosotros no queremos que lo siga. Queremos que se quede quieto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acomodar este triángulo. Por ejemplo, esto, acá nos damos cuenta que está chocando, ¿cierto? Está chocando en la parte de abajo. Y yo quiero llevarlo un poquito más arriba. Pero si lo llevo más arriba, se mueve todo. Entonces, para dejar esto quieto, nos vamos al apartado de diseño. Me está saliendo mi gallo. Inicio y final automático, inicio y fin automáticos, y les va a aparecer esta herramienta. Otra vez, esto si lo ponemos acá, aceptamos, el punto centro se va al extremo arriba centro. ¿Ven? Muevo, sigue yéndose extremo arriba centro. No lo recomiendo dejar de esa manera, a menos que lo quieran ir en base. O sea, lo que hacen algunas personas es diseño, inicio y final automáticos y lo trabajan abajo. ¿Para qué? Para algunas personas lo trabajan abajo porque ya quieren saber dónde va a empezar. Por ejemplo, van a hacer un diseño, van a bordarlo, entonces ponen la tela y quieren que donde sea el punto centro es donde inicie y se vaya para arriba. Entonces ahí cambian el punto centro y trabajan de esa manera. Pero el bastidor tendrían que ser muy cuidadoso y tendría que ser un bastidor más grande para evitar el choques y esos detalles. Otra cosa que estoy seguro que también tienen que aprender o probablemente ya han aprendido es el tema de... ¿cómo se llama? Hay una especie de cuadrar el diseño. O sea, es como si tú fueras a tu máquina, hay una opción en donde borda, no borda, es como te figura por dónde va a pasar el borde del diseño. ¿Para qué? Para que evite chocar. Tiene un nombre. Margen. Corrido es como un margen que, bueno, algunos lo deben tener diferentes nombres, creo que en cada máquina. Pero eso es, tienen que al principio hacer clic a esto del margen, lo vamos a llamar así,
¿Para qué? Para que visualicen el extremo del diseño y que el extremo no choque. Un poquito bajan la aguja del hilo y van probando. Y si bordé exactamente el diseño y no choca el bastidor, pues ya pasa a ser bordado. Pero esto tienen que hacerlo con figuras que a veces son muy exactas. Ok, volviendo al punto inicial. Ya sabemos modificar el centro, ¿cierto? Lo podemos poner acá, arriba, al costado. Pero si nosotros queremos modificarlo de forma manual, nos vamos al apartado de digitalizar punto de inicio y fin. Ahora ponemos aceptar y el siguiente clic que hagamos, tenemos que tener mucho cuidado porque el siguiente clic después de este nos va a mostrar el punto final. ¿Cómo así? Ponemos aceptar y yo quiero que el centro se vea acá. Hago clic y van a ver que el punto centro se acaba de mover y se fue exactamente donde yo lo dije. Y ahora sí, por más que yo muevo el diseño, el centro no se mueve. Lo que se está moviendo es el bastidor, pero el bastidor nada que ver, la verdad. Lo que de verdad te importa es esto. El punto centro es una de las cosas más importantes. Tienen que tener mucho cuidado con, por eso digo, guardarme y el punto centro esté en un lado en el que no debería. Y el punto centro siempre tiene que ir con el bastidor. Por ejemplo, el bastidor realmente no se va a ver así. El bastidor se va a ver siempre guiado al punto centro. Este punto centro siempre va a ir con el bastidor. Ahora, para que el bastidor también se quede quieto, me acerco, me voy anticlic a este apartado de mostrar aro y le doy a la puntada que dice manual, establecer centro del aro y el siguiente clic después de aceptar va a ser el centro del aro. ¿Ven? Y ya. Ahora sí tenemos quieto el centro del aro y el centro del diseño. Y cuando yo quiero mover los objetos, ven, se queda quieto. Ya sería cuestión acá de, de cuadrar el diseño, por decirlo así. ¿Ven? Y acá sí da. Normalmente no daba cuando trabajaba así porque el punto centro estaba acá. Pero ahora yo puedo llevarlo un poquito más arriba y hacer que cuadre exactamente al medio y que quede, que no choque con el bastidor prácticamente. Esa es la forma correcta de mover el centro. Los que hacen insignias mayormente en bastidores pequeños, esto les ayuda mucho, porque hay veces en donde tienen palabras abajo y las palabras no entran porque son demasiado largas y son una especie de diseños un tanto triangulares cuando el bastidor es circular. Estos bastidores circulares tienen ese problemita de no tener un espacio en la parte de abajo, pero sí tener en la parte del centro. Entonces uno tiene que modificar esos detalles. ¿Está bien? ¿Está explicado? ¿Alguna pregunta, duda? Creo que no. Por ahora no. Está bien, el punto centro pues se trabaja de esa manera. Igual pueden ver, hay un video en donde también lo explico. Está en TikTok también, creo que está en YouTube también. Pero tienen que tener mucho cuidado. De verdad, tienen que tener mucho cuidado. Si el centro me lo van a dejar así, no en el centro del diseño, sino manejado de forma manual, tienen que asegurarse de que todo el objeto esté dentro del bastidor. Porque si ustedes mueven algo, puede que choque. Tienen que tener... Y bueno, hacer también ese apartado que es el de guiar el borde del diseño. Creo que todas las máquinas la tienen. No sé si todas las máquinas la tengan, pero usen bastante eso para evitar esos choques. Lo repito, a todos en algún momento nos ha pasado, bueno, a mí en lo personal, que yo he chocado la aguja con el bastidor y suena feo y eso te desespera. Pero pues es parte para aprender. A ver, están enviándome los otros diseños, quiero ver. A ver, Lu, vamos a revisar tu diseño.
Ok. Lu, ¿ves la imagen? Ya. Mira, voy a aplastarte y voy a ver los trazos que hiciste. Ya. Ok, mire, en estos puntos, bueno, acá está puntada recta. Esto normalmente yo te recomendaría trabajarlo sin puntadas rectas, así con puntadas más ondeadas. Todo lo demás pues está bien. Los ángulos, bueno, es cuestión de gustos. Esto, trabajarlo de esta manera, no así, así. Pero otra vez, en algún punto es el efecto que tú quieras darle. Porque si lo trabajas de esta manera, sale un efecto un tanto diferente. Pero en lo personal te recomendaría trabajarlo de esta manera, que sería el punto más cercano. Todo lo demás pues está bien trabajado. Los rellenos, los puntos iniciales. Esto normal no has conectado. Bueno, yo no dije que conectaran. Pero está bien. Acá te hubiera recomendado añadir otro ángulo, ¿ves? Si te das cuenta, en este apartado aparece algo extraño. Como acá recto y acá como curva, curva, curva. Entonces control H y te recomendaría añadir un ángulo más. ¿Ves? Para que se ordenen las puntadas. Tienen que ver y ordenar este tipo de detalles. Para que no aparezcan este tipo de cositas. Todo lo demás, control H y ponemos acá ángulos, ¿ven? Los ángulos normalmente se ponen al extremo. Es decir, si la imagen es como en este sentido, el dibujo es más o menos así. Los ángulos siempre tienen que ir acá, acá, acá y acá. Y en este caso igual sería lo mismo. Sería como acá, 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 acá y acá. Y por si acaso acá. Y esos serían los ángulos trabajados de forma correcta. Ok, vamos a ver cómo realizaste este tipo de objeto. Ok, conectaste con manual. Interesante. Corridorilla y te pasaste a este objeto. Acá usaste la herramienta de relleno complejo. Acá lo que pudiste haber hecho para darle un mejor detalle es aplastar control H. Control H y poner ángulo en este sentido. Acá, acá y acá también acá, sí. Para que se vea estéticamente mejor, por decirlo así. ¿Ven? Este es el objeto que tú hiciste y este es el objeto que tú hiciste, pero con los ángulos correctos, se podría decir. ¿Por qué? Porque acá te das cuenta que los ángulos son un tanto raros. Es como lo trabaja así, lo trabaja así, lo trabaja así y termina no como queremos. Es como inclusive de pura esta puntada. Cambio acá, mantenemos equilibrado ese objeto porque ponemos el ángulo de esta manera y de esta manera, que es lo mismo, el relleno complejo usado, solo que asimilado como si fuera una columna A o una columna B, porque la columna A y la columna B lo que lo diferencia es que tienen esta especie de ángulo al final y al inicio. Así trabaja la columna A y la columna B, como que terminan siempre de esta manera. Entonces esto, control H y le añadimos estos ángulos. Acá también necesito un ángulo más, ¿ven? Porque si no parece que se deforma. Ok. A ver, voy a poner control Z a todo porque quiero ver si esto... Acá tienes un error, míralo. Mira, cuando nosotros lo trabajamos de esta manera, acá tienes un círculo y un triángulo. Eso significa que estás haciendo un corte. No es tan... Un rato. Ok, ¿ves? De acá inicia acá. Eso es porque no tienes los valores configurados. Hay un video en donde dije que tenían que asimilar los valores y en conector, no, tú lo tienes en 9, qué raro. Igual sigue siendo demasiado, al parecer, demasiado largo como para que corte.
Y esto sería cuestión de cambiarlo. O tal vez será mi programa, que a veces también me pasa a mí que en mi programa aparece corte y en el programa de otras personas aparece como si estuviera trabajada de forma correcta sin el salto. Pero en el mío sí aparece. Es cuando utilizas diferentes versiones probablemente. Entonces trabajas de esta manera. Trabajaste con un corrido para llegar al punto final y de nuevo trazaste el otro objeto. Está bien. Acá otra vez el ángulo. No le diste ningún ángulo, ¿ves? Tienes que seleccionar el objeto y control H. ¿Para qué? Para dar los ángulos necesarios. Tienes que jugar más que nada con los ángulos, ¿ven? Así se ve anteriormente y así se ve ahora. Esto es para controlar este tipo de puntadas. Mira, acá como que se están juntando demasiado las puntadas. Entonces cuando añadimos los ángulos, estamos equilibrando las puntadas. Has trabajado con columna. Es que trabajas con columna. Está bien. Solo que al final te recomiendo modificar un poquito los ángulos. ¿Por qué? Porque columna, cuando la dominas no vas a modificar ángulos. Pero en algún punto sí o sí, por más que te vuelvas una experta, tienes que modificar estos ángulos. Porque muchas veces no lo trabajamos de forma correcta y tenemos que manejar ciertos detalles. Inclusive a veces vas a tener que borrar ángulos que son innecesarios, ¿ves? Y ya estaría. Este es el que nosotros trabajamos y este es el anterior. Es como que esto se ve más fluido a la hora de hacer el círculo y acá pues tiende a haber puntadas que a veces se juntan y a veces se separan. Por ejemplo, acá se junta y acá se separa. Sería cuestión de distribuir eso. Son pequeños detalles que otra vez no son... La gente probablemente ni lo vaya a notar. Pero tú pues vas a tener que darle buenos detalles, ¿ves? Entonces de acá trazamos eso. Y esto también lo has rellenado en ese sentido, ¿no? Conectar esto de mejor manera. Y sobrepasar un poquito más por si acaso. Y ya estaría finalizado. Estás trabajando bien. Solo el tema de distribuir un poquito más las puntadas. Y borrar a veces ciertos ángulos, estos serían los ángulos, a veces borrar y a veces aumentar o modificar, porque por el trazado estás bien, por los conectores estás bien, noción de dibujo también, sería el único detalle. Ok. Ahora vamos a ver el trabajo de Brian. Ok, tú lo acabaste. Ya, Brian, vamos a revisar el diseño. ¿Estás, Brian? El relleno a 0.40 de inicio. Y vamos a ver la primera. A ver, mira. Ya, mira, acá hay un ligero error. Este es... Por eso les dije que trabajen con vectores, porque la noción de dibujo acá es incorrecta. ¿Cómo así? Por ejemplo, lo mismo, cuando nosotros trabajamos una personita, tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que se está trabajando. Por ejemplo, trabajamos una personita así. Nosotros tenemos que separarla por piezas correctas. Por ejemplo, el satín se trabaja así. ¿Por qué? Porque es parte de la mano y esto sería la parte del tronco y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si nosotros lo trabajáramos de esta manera? Por más que este no tenga división, se va a ver raro. ¿Cómo así? Mira, esto es un poquito raro porque pareciera que la mano está juntada con el tronco y esto está separado. Y esto sí tiene piezas correctas. Lo mismo está pasando acá. En este sentido, normalmente, según la noción de dibujo, es como si esto fuera un objeto.
y este fuera otro objeto y este fuera otro objeto, solo que este está por detrás, luego encima está esto, luego encima está esto. Y esto tendría que ser más o menos trabajado de esta manera. Y acá también. Y eso es lo que, por ejemplo, acá si lo diseccionaste bien, porque este serían los límites. Y tendría que ir por acá. Pero acá también sería un poquito raro porque no entendemos muy bien la figura. Inclusive puede que esta figura sea trabajado de esta manera. Que puede ser también. Como dije, la figura tienen que intentar pensar cómo está trabajada. ¿Ve? Eso también puede trabajarse así. O así. Se puede trabajar así o así. Ambos no creo que sean incorrectos o correctos a menos que entendamos la figura. Si nosotros tenemos la visión de lo que realmente es, podemos partirla y hacer las disecciones correctamente. Por eso la dificultad de utilizar el satín es ese, que normalmente hay gente que me usa satín, pero no entiende muy bien lo que es la noción de dibujo. Es como, ¿qué es lo que estamos dibujando exactamente? No puedes dibujar un satín por dibujar, porque el satín hace que se note el relieve, hace que se note los extremos. En cambio en el tatami no, el tatami es más como así, así es como que van, soldamos y esto en tatami. Que ahora nos salió un rato. Vamos a otra vez. Agarramos. Dar forma. Primero voy a convertir a vectores. Para soldar. Creo que va a ser mucho mejor. Ya, ok. En tatami, ven que esto no se nota los límites. Pero en el satín sí. En el satín nos dice, hey, acá está el límite. Y se nota claramente. Y acá también. Entonces si yo hago esto, el límite de acá se va a notar y acá no. Y va a parecer un tanto raro. Por eso a la hora de usar satín tienen que tener mucho cuidado. Tienen que ver cómo está trabajada exactamente la figura y guiarse con los vectores. Una vez trabajados los vectores, ya entiendes el límite de por dónde está yendo la figura. ¿Ves? El límite en este caso sería este. Vamos a trabajar más límites. Por ejemplo, acá trabajaste bien los límites. Acá, acá también, es que como digo, la figura es un tanto extraña. Pero acá yo creo que el límite no es este. Acá sí estoy seguro de que la figura va así. Así es como está yendo, es como pam, así, así es como está trabajando. Pero tú lo has hecho trabajar como que de acá lo has llevado para este punto. O sea, estás trabajando muy bien las herramientas. Estás conectando bien ahora que lo veo. Lo único que tal vez se te estaría complicando es un tanto la noción de dibujo. Pero este error casi tienen muchos diseñadores. Yo he visto inclusive a los mejores diseñadores no usar correctamente esto, lo que es la noción de dibujo. Es como la percepción. Esto no te lo va a dar porque esto es algo que tú tienes que crear. ¿Por qué? Porque la imagen es 2D. La imagen es plana. No puedes ver los límites. Entonces tú tienes que usar tu imaginación para interpretar la imagen. En este caso, la imagen interpretada sale en este sentido. Es como de acá, esto va así. ¿Vale? Así es como se trabaja. Acá sería como de acá así. Es que eso también puede, es que no, acá sí el tuyo está bien, pero yo también se podría trabajar de esta manera y creo que también estaría bien. Hay muchas formas, por eso cuando trabajamos con el satín tenemos que tener mucho cuidado. Hay ciertas cosas que trabajados de dos formas está bien, ninguna es incorrecta. Pero en este caso, esto sí estoy seguro de que la figura del círculo va en este sentido. Ahí en esa parte no tienes que tener mucho cuidado. Por eso te recomiendo ayudarte mucho con lo que son los vectores. ¿Para qué? Para que entiendas los límites. Para que puedas trazar y decir, hey, el objeto es hasta acá. El objeto es hasta acá. Y tener mucho cuidado de hacer objetos diferentes. Los rellenos, a ver, voy a ver.
tienes un inicio y un final. Acá sí tienes cortes. Bueno, es necesario crear el corte. Voy a ver cómo conectaste los puntos. Ujú. Otro. Acá. Esto no es tan... A ver. Primero, cuando no, otra vez lo repito, cuando nosotros trabajamos con herramientas objetos, el final de preferencia yo de verdad les recomiendo poner acá. En este caso no va a haber mucho problema, pero quiero que tengan el hábito, eso tiene que ser un hábito, de siempre los finales trabajar al punto extremo. Más o menos ahí. Y ya con corrido conectar al otro lado. Que sea, que sea un hábito esa parte. ¿Ven? Por ejemplo, acá no está acabando al final, está acabando como que un poquito más acá. Pero son detalles, como digo, son detalles pequeños que a veces es como, total, la gente ni lo va a notar. Pero en este apartado, esto no lo rellena tan bien. A veces inclusive deja un pequeño huequito. Entonces, cuando trabajas acá, ven, inclusive la tonalidad cambia. Acá como que es una tonalidad diferente, acá está una tonalidad diferente. Cuando ponemos el final, la tonalidad se vuelve más firme y hace que el relleno trabaje fluidamente. A ver. Es que si has conectado inclusive a separar estos objetos. Esto está muy bien, de separar estos puntos para lograr crear mejores esquinas. Está bien, vamos bien. Estamos avanzando muy bien la clase. Acá inclusive diseccionaste el objeto, lo cual me parece interesante. Hiciste un corte para que termine acá y luego trazar el otro objeto y luego continuar al otro punto. Está muy bien, la verdad. Bien trabajado. Ok, continuemos. Ok, gente, creo que todos han acabado, ¿cierto? Cualquier cosa envíenme para revisar. Y vamos a hacer, ahora vamos a combinar las dos herramientas. Lo que trabajamos ayer, el corrido y la columna A o la columna B. Que básicamente va a ser esta imagen. ¿Dónde está? Vamos a cerrar esto. Voy a pasar una imagen al grupo, ¿vale? Esto va a ser el siguiente trabajo y el que vamos a estar empezando otra vez. Ok, esta sería la siguiente imagen. El tema de árboles, a ver, las hojas quiero que lo trabajen con corrido. Y la parte de los troncos, las ramas, me lo van a trabajar con columna B. En este caso, por ejemplo, voy a trazar un límite, ¿vale? Creo que debí de enviarles un vector. Pero quiero que el límite sea como que este. Todo lo demás lo trabajen con corrido. ¿Cómo así? Por ejemplo, esto con corrido se podría trabajar de esta manera. Shift X para volver y acá podemos trabajarlo así. ¿Ven? Ah, Shi- son corridos para las hojas, ok. Ujú. Y intenten trabajarlo con corrido doble. ¿Ven? Y acá, por ejemplo, estos sí me trabajarían con corrido doble. ¿Ven? De esta manera. Podemos usar el corrido doble Shift X, lo recomendaría mucho.
y podrían trabajarlo así. Otra vez, recomiendo trabajar las hojitas con corrido y luego los troncos para volver, una vez que hayan trazado todas las hojitas, se realizan con columna B. ¿Ven? Y luego realizan otra vez las hojitas, pero todos y cada uno quiero que conecten, quiero que todas las hojitas sean trabajadas con corrido y me utilicen la noción de dibujo para trazar los troncos, para trazar lo que va atrás, lo que va adelante. E intenten hacerlo todo de un trazo. Creo que es una figura no tan compleja. Van a tener que pensar esto de por dónde ir, pero si quiero que doble corrido trabajado en las hojitas, eso, se trabaja con doble corrido. Conecten los puntos y creo que ya estaría. Una vez que dominen estas dos herramientas, creo que ya podemos empezar con rellenos tatamis y el tema de degradés. Luego estaríamos pasando, creo que al tema de 3D ya probablemente, para los que usen, claro, o al menos dar explicación de cómo se usa. O quieren algún tema en particular, quieren aprender algo en específico. Pero eso, gente, de verdad, esas dos herramientas que están practicando son fundamentales. Eso sí o sí en cualquier diseño que hagan están obligados a usar corrido, columna A o columna B. Luego ya es creatividad suya utilizar los efectos de tatami o abrir las puntadas. Luego también les voy a enseñar cómo es el tema de sombras, que hay dos formas de trabajar en sombras, ya sea con tatamis abiertos, satines muy rellenos o satines un tanto más espaciados. Satín o plumetti, es lo mismo, solo que en lugares diferentes se le llama de forma diferente. Todo es igual, pero ¿qué más? Vectores. Es que esas tres herramientas yo creo que la dominan y van a salir genios. Solo es cuestión de práctica e imaginación. Si trabajan muy bien el satín, van a poder crear esto de la noción de músculos, detalles. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos personas con musculatura, tenemos que entender bien dónde están los bíceps, dónde están los tríceps y ese tipo de relieves para añadir como detalles al diseño. Entonces se van a volver genios o muy buenos en cosas que admiren o vean bastante. Por ejemplo, yo tengo amigos, los buenos diseñadores, por ejemplo Luis Pereira hace el tema de autos, porque a él le encantan los autos. Siempre está viajando ahí. O sea, le gusta ver mucho ese tipo de detalles. Entonces él es muy bueno a la hora de hacer las ruedas, a la hora de hacer las sombras, a la hora de hacer las ventanas. Entonces ustedes también todo lo que observen más van a ver que tienen diferentes detalles pequeños y eso van a poder implementar o complementar al bordado. Entonces lo que yo también quiero es que sean muy observadores, que a cada cosa que vean le noten los detalles, las sombras, el relieve y eso puedan plasmar en bordado. Y plasmar en bordado se llega a un nivel un tanto, se podría decir, más complejo, porque en el bordado normalmente no podemos trabajar, por ejemplo, el tema de degradés. El degradé tiene un límite, el degradé no se puede trabajar en objetos que tengan, por ejemplo, 5 centímetros, 7 centímetros, a menos que uses un degradé satín, pero aún así, en mi opinión, se ve un poquito feo. Estoy seguro que han usado o han visto el degradé en detalles pequeños y no queda tan bien, porque el hilo no se combina tan bien que digamos, a menos que uses las tonalidades adecuadas o tonos que sean muy 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 parecidos, pero normalmente el degradé funciona más en medidas como que de 12 centímetros como mínimo, 15, 20 centímetros, diseños grandes con degradé se ven muy bonitos, pero pequeños no, tiene un límite. Otra cosa más pues el tema de ¿qué más después? De efecto 3D. Pero el 3D creo que sí lo he explicado, pero igual voy a volver a enseñar las bases, la forma correcta y los rellenos adecuados. Una vez que termine de hacer este objeto, estaríamos pasando creo que ya a ese tema. Profe, tengo una pregunta. Ujú. Ah, en ese del árbol, ¿hay un punto específico donde se debe de comenzar o no importa dónde se comience? A ver, buena pregunta.
el punto centro, yo recomiendo, a ver, en tema de, saltándome el tema de este árbol, yo recomiendo trabajar más o menos por el centro, del centro hacia afuera. O también puedes hacer inclusive un corrido o orilla por fuera y luego irte más o menos por el centro. ¿Cómo así? No sé si ven mi pantalla. Sí, sí, Hacer sí. esto así, un doble corrido si quieren. Y luego irse acá y pues ya de acá conectar todo el árbol. ¿Para qué hago esto? Este sería como el esqueleto. Yo le llamo esqueleto porque casi siempre todos mis diseños tienen un corrido que hace que pise la tela y se conecte de mejor manera. Porque quieras o no quieras, el corrido hace que se conecte la tela con el pelón y trabaje de mejor manera. Entonces, si yo lo hago este borde, es como va a trabajar de mejor manera porque ya tiene como un refuerzo de orilla, ya tiene un refuerzo general y esto ayuda un montón. Y después el punto centro, pues realmente acá en este diseño yo diría que es creatividad tuya. ¿Dónde podrías empezar? No creo que esté bien ni mal empezar en algún punto. En este diseño, pues como que no hay tanto un inicio correcto o un final correcto. Quiero ver la creatividad suya, de dónde pueden empezar. Pero ahora quiero ver el otro tema. Cuando nosotros hagamos el tema de rostros, ¿vale? Cuando nosotros diseñamos rostros, nosotros normalmente tenemos que empezar en los ojos, en la boca, en las cejas, el cabello. ¿Por qué? Porque normalmente en el bordado, me está saliendo mucho mi gallo, tienen que empezar en esos detalles porque el tema del rostro influye mucho. En cualquier diseño, la gente se va a fijar mucho en los ojos, los detalles de la nariz. Influye, de verdad. Ustedes le cambian una ceja y esa persona parece enojado o parece alegre. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Y recomiendo empezar ahí para que evitar desvíos exactamente en ese punto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el corrido negro o el borde negro, llega un punto en donde la gente me le hace al último el ojo. Entonces ya trazo todo el diseño, me hace el ojo y para llegar al punto del ojo como que ya se desvía un poquito. Suele pasar. Entonces para evitar eso yo prefiero empezar en el tema del rostro y luego ya realizar todo lo demás, intentar conectarlo. Esto para evitar que ocurra desvíos. O sea, si ustedes quieren evitar desvíos, donde quieran que haya menos desvíos es donde tienen que empezar después del siguiente objeto. Porque si lo hacen al último, normalmente los objetos que están al último son los objetos que tienden a desviarse. ¿Por qué? Porque el bordado no es así. Por eso digo, una cosa es ver en 2D. Se verá muy bonito tu diseño, pero otra cosa es verlo bordado. Tienes que trabajar muy bien el tema de los refuerzos. Y por más que tú hagas un diseño perfecto, si esa persona no sabe bordar y usa una tela complicada, va a arruinar tu diseño. Tiene que ir de la mano. Ustedes tienen que inclusive tomar, por decir así, cursos de bordado. En algún momento creo que voy a explicar esto. Sería bueno que haga cómo embastar y todo, pero es que también depende de la máquina. Pero casi todos son lo mismo. En este caso nos vamos a enfocar más en el diseño. El tema del bordado, del embastado, una vez que sepan, sinceramente no hay complejidad fuera. Todo es lo mismo. Simplemente lo complicado de saber poner el embastado, yo creo que es más el tema de las medidas. Por ejemplo, si quieres trabajar en pecho, tiene una medida. Tienes que trabajar un tanto más extremo, tienes que agarrar los puntos, tienes que ver diferentes telas y muchas veces te va a salir muy al costado, un poquito arriba. Por ejemplo, yo tengo un bordado, yo hice una palomita en mi polo y lo hice muy al costado. Entonces no sale tan bien, tiene que practicar esos detalles. Para la gente que hace insignias y esas cosas, ¿no? Pero en el tema del bordado, del diseño, tiene su complejidad. Pero en algún punto se vuelve básico. Creo que en algún punto también tenemos que trabajar con el tema de otros estilos. Para la quinta, sexta clase les voy a hacer un diseño en el que quiero que me trabajen con puro corrido, puro manual.
quiero que desaten su creatividad, porque estos diseños son más planos, son más como fijos, pero quiero que se salgan de lo normal. En algún punto me gustaría eso, la verdad. Ok, vamos a ver. Otro pequeño Ujú, punto, en cuanto al árbol, para usar que es el Shift X, ujú. se debe dar, se debe empezar al contrario de donde debe terminar el punto. ¿Cómo? Disculpa, no Sí, porque entiendo. al momento de que se hace para que regrese otra vez al punto, en Ya. el doble corrido. Mira, te voy a explicar esto, ¿ya? ¿Ves mi pantalla? Voy a Sí, explicar el doble corrido acá, en este pequeño objeto. Para hacer el doble corrido, otra vez. Cada vez que lleguen a un punto de intersección es un enter. Llegan acá, un enter. Y me hacen este objeto, enter y shift X para trazar. Hacemos este objeto, enter. Hacemos este objeto y un enter y shift X para que pase dos veces. Ahora selecciono el objeto, ¿ven? Dos objetos para llegar a este punto. Shift X, Control X, Control V y estaría en este punto. Otra vez, una vez llegado a este punto, trazo esta hoja. Otra vez trazo una hojita y Shift X para darle el doble corrido. Otra línea, un enter porque hay un punto y realizo el objeto, enter y Shift X para regresar. Ahora, para volver a este punto tendré que seleccionar esto, esto y esto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque para volver tengo que llegar a este punto, ¿cierto? Shift X y ahora el Shift X está mal trabajado porque las capas están mal. Entonces con Control X, Control V solucionamos el tema de las capas y ahora estaría trabajado de una forma muy eficiente. Van a ver cómo lo va a abordar. Mira, así lo va a abordar. ¿Ven? El doble corrido va, doble corrido y vuelve. 2 va, 2 y para volver hace el doble corrido. ¿Ves? ¿O tienes alguna pregunta o he respondido una pregunta que no estabas haciendo? perfecto, perfecto. Gracias. Está bien. Así quiero que me trabajen el doble corrido. Esto va a hacer que las puntadas se vean más firmes y que realce de mejor manera. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos de esta manera, de forma manual, muchas veces, otra vez lo repito, no conecta siempre por el mismo lugar y muchas veces esta puntada que ven acá parte el objeto. Por ejemplo, acá el final está un tanto diferente. El final está acá, la aguja pisa acá y acá la aguja pisa acá. Y cuando esto lo trabajamos así, inclusive yo una vez vi que la aguja partió el hilo, como lo dividió en dos. Y eso que el hilo es muy delgado, pero lo hizo. Entonces, para sacar mejores detalles, es el Shift X. El Shift X hace que vuelva por el mismo lugar y sean muy exactos. ¿Cuál es el problema? Que en algún punto van a tener que hacer diseños que son más grandes y van a ser laberintos. ¿Qué es lo que recomiendo? Que dibujar las orillas para el último. Por ejemplo, yo siempre al último tengo que volver, ¿cierto? Para volver al punto inicial. Entonces, cuando nosotros hagamos una figura grande, yo recomiendo que la orilla es la que estén pasando una vez y luego cuando lleguen al otro extremo, volver por la orilla para que les sea más fácil y sepan por dónde tienen que repasar y llegar otra vez a su punto inicio final. Y ya, eso sería. Es como le digo, es cuestión de práctica. En algún punto no es algo que yo les pueda enseñar. O sea, yo no puedo agarrar su mano y decir tienes que trazar por aquí o pensar. Ya es otra cosa. Pero si hablamos del tema de las herramientas, en todo, cualquier pregunta que tengan, yo se las voy a responder. El programa sí se podría decir que lo he manipulado, lo he manejado y sé qué hace cada una de las herramientas. Pero esto de la noción, la imaginación, la interpretación, esto ya va más cosa de ustedes.
Cuando terminen el diseño me envían la imagen. Creo que nadie ha acabado todavía. Es un diseño un tanto más complejo. Pero creo que es un buen ejemplo para combinar ambas herramientas. A ver, ¿qué más puedo explicar? Creo que la columna B no es tan necesario que la explique, ¿no? Voy a explicar algo básico la siguiente clase sobre la columna B y las otras herramientas, ¿vale? Porque la herramienta de la columna C sí se usa. En lo personal, prefiero que ustedes me dominen más la columna A o la columna B para que eviten usar la columna C. Pero si van a usar la columna C también es más de qué es lo que están buscando. Por ejemplo, cuando nosotros usamos la columna C, hacemos que el diseño tarde menos en realizarse. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que trabajar las orillas en dos piezas. Solamente tenemos que hacer un corrido y ya. Y luego también vamos a poder desintegrar, que la columna C, lo malo, lo diría yo que se ve feo, son estas puntas que son un tanto cuadradas. Y esto yo lo aprendí hace poco también, se podría decir, que era que yo tenía que redibujar la columna C solamente para cambiarle la punta. Luego me enteré que la columna C tranquilamente se podía anticlic, desintegrar y luego hacer clic al objeto y podíamos reformar las puntas. ¿Ven? O sea, la columna C al final podemos reformarla si queremos. Si quieren algunos detalles, pues sería bueno que usen bastante el tema de desintegrar. Y una vez que aprendamos la columna C, tendría también que explicarle estas herramientas de arriba. Por ejemplo, esta herramienta de... No me dice su nombre, qué raro. Ahí está, esquina mitra, esquina traslap y cubrir esquinas. Estas tres herramientas son fundamentales. ¿Por qué? Porque hacen un acabado diferente y sería cuestión de que ustedes prueben y entiendan. Eso también creo que tengo que explicarlo, porque hay gente que me usa bastante la columna C, pero no me usa estas herramientas que van de la mano con la columna C. Esas tres herramientas, las herramientas esquina mitra, cubrir esquinas y esquinas de traslapo. Estas herramientas son buenísimas, porque causan un detalle diferente. Y hay gente que me dice, ¿cómo hago las puntas en este estilo? Es porque tienes activado o cierto tipo de esquina y no lo estás cambiando. Y hay ciertas esquinas que funcionan mejor en ciertos diseños. Eso para complementar con la columna C. Mientras vamos avanzando el arbolito. ¿Qué herramienta más? ¿Quieren aprender también el corrido motivos? Esto más adelante creo. ¿Qué más? Corrido motivos, puntada, zigzag. A ver. Yo también lo voy a realizar. Ah, otro detalle, gente. Pueden usar o sea, yo entiendo que todos usan Enter para hacer el corrido. El corrido también pueden aplastar un tipo de Enter con el mouse. El mouse tiene la ruedita, es como un clic. Y eso funciona también como Enter. O sea, si no quieren aplastar Enter o les parece muy alejado, tranquilamente también pueden trabajar como un Enter aplastando la ruedita.
Ok, iniciamos y en este punto otra vez trabajamos el corrido doble acá. Clip, Shift X, clip, Shift X. Ya. ¿Alguien se está dificultando en algo? ¿O están bien? Creo que están bien hasta este punto. Profe, si en caso de que si en caso de que la puntada final se encuentre a mitad del que son las hojas, no hay ningún problema en poner el punto o el otro corrido en donde va la rama. ¿Cómo así? Ok, voy a compartir todo en problemas. Ok. Por favor. ¿Ya estás compartiendo? Sí. A ver. En Ya. este espacio. Ujú. En este espacio para la final, ¿cómo se le hace para regresarla a la rama? Seleccionas los objetos anteriores en corrido con control. Selecciona esa puntada que está al medio entre hoja y hoja. La otra un poquito más a la derecha. Ajá, con esa herramienta. A ver, muévela, muévela, muévela a otro lado. Y con allá es que lo has hecho todo. De uno. Ajá. Por eso digo, cuando lo haces todo de uno, no se puede usar el Shift X. Porque
no funciona. El Shift X funciona más como para objetos en particiones. Por eso en algún punto yo les dije que cuando lleguen a un punto de intersección, ahí es en donde tienen que aplastar Enter. ¿Para qué? Para que tengan las piezas por unidades y puedan seleccionar. En este caso, si tú le haces Shift XX a ese objeto, pues le va a ser para todo y ya pues no estaríamos manejando correctamente el doble corrido. Ok, perfecto. Pero en este caso al menos termina la pieza con el corrido. O sea, simplemente dibuja otra vez el corrido y ya las otras figuras que hagas ya utiliza el Shift X. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Está bien. Avance, avance. Yo también voy a hacer el diseño, ya me motive.